Mi esposo me abandonó para asistir a la lujosa boda de su hermana mientras yo estaba embarazada de 9 meses. Arruiné mi única relación y expuse sus mentiras. Tengo 35 años, soy mujer, y he estado casada con mi esposo Andrew, de 39 años, durante los últimos 7 años. Tenemos una hija de 5 años y actualmente estoy embarazada de 7 meses. La razón principal por la que estoy aquí es porque necesito que alguien me escuche y que mejor que el anonimato, mi esposo siempre ha estado cerca de su familia, lo cual no me pareció objetable durante nuestra etapa de noviazgo. Su familia fue dulce conmigo siempre que nos vimos, pero pronto después de nuestro matrimonio, me di cuenta de que él estaba realmente cerca de su madre y hermana, como si tuvieran una especie de amistad en pandilla. Mientras esto no impactaba nuestra relación como pareja casada, solía simplemente poner los ojos en blanco ante su actitud en pandilla, no dirigida hacia mí, y seguía adelante. En cualquier reunión social o fiesta, normalmente se sentaban juntos y criticaban a los demás. Inicialmente, intentaron involucrarme en su actividad divertida, pero no soy de ese tipo de conversaciones triviales, así que me mantuve al margen. Sin embargo, no me molestaban, así que yo tampoco los molestaba. Mientras que mi suegra y cuñada no eran tan cálidas y amigables conmigo, solían mantenerse alejadas de mi camino. Yo también traté de evitarlas tanto como fuera posible. No disfrutaba burlándome de las personas a sus espaldas y abrazándolas cuando estaban frente a mí de todos modos. Después de concebir a mi primer hijo, dejé de visitar la casa de mis suegros. En primer lugar, buscaba una razón para cortar lazos con ellos. En segundo lugar, mi suegra y cuñada eran tóxicas. Mi esposo era amable y gentil, pero Dios sabe qué le sucedía cuando se encontraba con su madre y hermana. Simplemente se transformaba en un ser diferente. Mientras mi esposo fuera civilizado conmigo y en casa, no me importaba lo que hiciera durante esas 2 o 3 horas que pasaba con su familia los fines de semana. Le daba ese espacio. Cuando mi hija Sarah tenía 3 años, mis suegros comenzaron a envenenarle el oído diciendo que mamá era una mujer mala, pero mi hija luchó contra ellos, lloró y dijo que mamá es buena. Luego vino a casa y me contó lo que había sucedido. Mi esposo se rió de esta situación, diciendo que probablemente solo habrían molestado a la niña, pero yo sabía la verdadera intención detrás de ello. Desde entonces, nunca he dejado a mi hija sola con esas mujeres malvadas. Las cosas empezaron a ir mal el año pasado cuando mi cuñada comenzó a salir con un hombre de negocios rico de Escocia. Es comprensible que ella estuviera en las nubes al haber encontrado a un hombre así que se enamorara de ella, pero ¿por qué demonios mi esposo estaba tan emocionado por eso? Realmente me dejó preguntándome. Para dar un poco de contexto sobre mis suegros, mi suegro se jubiló hace años y vivía en su casa de campo ancestral. Lo he visto solo un par de veces y es una persona seria, a diferencia de los demás. Probablemente esa sea la razón por la que se mudó para buscar paz. Mi suegra y cuñada están desempleadas y sobreviven con el alquiler de una de las propiedades de mi suegro y una asignación de él. Mi esposo también le da a su madre una parte de su salario como asignación. Siempre he sido independiente, así que no me importa que Andrew le dé algún dinero a su madre. Volviendo al punto principal, desde que mi cuñada comenzó a salir con ese hombre rico, su actitud cambió completamente para peor. Se considera a sí misma una princesa o algo así. A menudo mostraba esos regalos caros que recibió de su novio en las reuniones familiares o en cualquier evento social. Mi cuñada no dejaba pasar ninguna oportunidad de presumir ante todos lo rico que era su novio. La parte divertida es que mi suegra también se emocionaba mucho. Se reía con mi cuñada como si fueran adolescentes. Su comportamiento me ponía nerviosa y mi molestia era evidente en mi rostro. No es que esté celosa o algo así, ¿por qué lo estaría? La cosa es que, desde que mi suegra y cuñada sobrevivían con un presupuesto pequeño, nunca cruzaron la línea porque apenas tenían algo para presumir o mirar por encima del hombro. Sin embargo, con su nuevo amor profundo, ambas sutilmente intentaron menospreciarme y acusarme de estar celosa de ellas. Por supuesto, no lo dijeron en mi cara, pero capté la indirecta de su lenguaje corporal y algunos familiares también confirmaron lo mismo. Poco después de esto, me quedé embarazada de mi segundo hijo y gracias a Dios eso me salvó de visitar su casa. Andrew insistía en que dejara a Sarah pasar tiempo con ellos a solas, pero Sarah no cedía.
Tiene 5 años, pero no quiere estar con ellos. Sé que algunos de ustedes me culparán por volver a mi hija en contra de mis suegros. Déjenme decirles que los niños tienen mejores sentidos que los adultos. Pueden diferenciar entre el amor y la falsedad. Mi primer embarazo fue difícil. Me indicaron reposo en cama, pero mis suegros nunca me visitaron para ver cómo estaba. Mi segundo embarazo es comparativamente más fácil, pero me visitan a menudo, no para ver cómo estoy, sino para mostrar su nueva colección de joyas, un vestido de moda o un bolso que vale miles de dólares. Mi cuñada simplemente se volvía loca por la riqueza de su novio y cómo estaban planeando una gran boda en Escocia y demás. Solo asentía con una sonrisa forzada en mi rostro, murmurando por dentro: bueno para ti. Hace una semana, mi suegra y cuñada aparecieron de la nada. Comenzaron a elogiar mi cocina. Mi cuñada dijo que le encantaba el pastel de manzana y los donuts de tocino que hice. En lugar de sentirme feliz, me puse suspicaz ante su gesto. Les pregunté por qué de repente recordaron ese postre que les había servido probablemente años atrás. Se quedaron desconcertadas de que, en lugar de agradecerles por sus amables palabras, salté directamente al punto. Mi cuñada dijo que había estado anhelando un pastel de manzana durante mucho tiempo y que ninguno de los restaurantes había podido igualar el sabor del que yo hice, así que querían que lo preparara para ella. Les agradecí y les dije que no me estaba sintiendo bien y que hornear requeriría un esfuerzo adicional que no podía manejar con mi embarazo y un niño pequeño. No estaban dispuestas a aceptar un no por respuesta e insistieron en que lo horneara para ella. No pude rechazar más y dije que intentaría hornearlo cuando me sintiera bien. Mi cuñada me abrazó por primera vez desde mi boda y dijo que lo quería el domingo. No dije nada más ni noté por qué me pidió que lo hiciera el domingo. Para ser honesta, no tenía intención de hacerlo en absoluto. Dije que lo intentaría solo para esquivar la bala en ese momento. A medida que avanzaba la semana, estaba tan agotada con mi embarazo y Sarah que olvidé todo el asunto. El viernes por la noche, durante la cena, Andrew me dijo que estaría ocupado el fin de semana, ya que el novio de mi cuñada y su familia los visitarían para cenar ese domingo. Me quedé impactada. En ese momento todo tenía sentido para mí. Esa repentina alabanza, la solicitud de pastel de manzana y donuts de tocino, y por qué lo querían el domingo. Bueno, sé que hago el mejor pastel de manzana que alguien podría probar. Quiero decir, soy realmente buena en eso. Pero esto no significa que cayera en su trampa. Informé a Andrew sobre la visita de su madre y hermana y la solicitud de postres. Andrew dijo que la familia del novio de mi cuñada, escoceses, tienen un gusto por lo dulce y habían oído hablar mucho del pastel de manzana americano y querían probar uno auténtico. Andrew casi soltó como mi cuñada había alardeado de sí misma diciendo que podía hacer el mejor de estos postres y prometió servir a su familia durante la cena familiar. Yo era un invitado, le dije a Andrew que no iba a hacer ese trabajo duro en esta condición cuando alguien más iba a recibir el crédito por ello y, además, ni siquiera estaba invitada a la cena. Él dijo que estaba en mi 7º mes y su madre pensó que estaría incómoda frente a los invitados, así que omitieron invitarme. Incluso si creo que su intención era genuina, lo cual no es, ¿por qué no me dijeron sobre la cena cuando me visitaron pidiendo postres? Andrew simplemente se encogió de hombros y dijo que no lo sabía. Andrew fue a recoger a su padre el sábado y dijo que volvería a casa el domingo por la noche después de la cena, por supuesto. Quería hacer un gran escándalo por esto y pelear con Andrew, pero elegí mi paz mental, sabiendo que, hiciera lo que hiciera, no lo detendría de asistir a esa función. El domingo, deliberadamente apagué mi teléfono y me encerré en mi habitación con Sarah. Supongo que mi suegra y cuñada intentaron contactarme en mi celular y cuando no estaba disponible, dejaron un mensaje de voz en el teléfono fijo. Ignoré la llamada en el teléfono fijo también. Aunque no estaba en paz, sabiendo que me maldecirían por no cumplir con sus demandas, me sentí satisfecha de no haber cedido a sus demandas. El lunes por la mañana, cuando encendí mi teléfono, vi que estaba inundado de llamadas perdidas y mensajes de voz. Comenzaron con súplicas y terminaron con maldiciones. Tan pronto como recibieron la notificación de que sus mensajes me llegaron, recibí una llamada de mi suegra. Dios mío, ese fue el monólogo más largo que jamás haya escuchado. Siempre supe sus verdaderos colores,
pero ese día conocí su lengua amarga. Me acusó de arruinar su cena y me llamó bruja. Aparentemente, pensaron que llevaría el postre, así que no prepararon ni ordenaron ningún postre porque mi cuñada quería impresionar a sus futuros suegros con mi comida como si fuera suya. Así que al final, los escoceses con gusto por lo dulce tuvieron que irse de la mesa sin ningún postre, en un sentido de insatisfacción, y adivinen quién recibió la culpa por su decepción. Mientras mi suegra me lanzaba maldiciones, solo podía imaginar sus caras graciosas en la mesa de la cena. Me preguntaba si no era un gran problema, podrían haber ordenado algo de fuera. Sé que mi cuñada presumió de sus habilidades culinarias, pero algo hecho en un restaurante podría haberle salvado de la vergüenza. De todos modos, ese no es mi problema. Dije lo mismo y colgué la llamada. Además de todos esos mensajes de mi suegra y cuñada, había uno de Andrew, tarde en la noche, diciendo que no volvería esa noche, sino que llegaría el lunes después del trabajo. Cuando Andrew regresó a casa por la tarde, estaba silencioso pero no enojado. Intenté decirle lo que su madre me había dicho, pero me interrumpió, diciendo que no quería ser arrastrado a la situación. Dijo que debería sentirme afortunada de que no me estaba regañando por avergonzar a su familia la noche anterior, así que no debería esperar que tomara mi lado contra lo que su madre y hermana dijeron de mí. Perdí la cabeza en ese momento. No tomé en serio las palabras de su madre y hermana porque sabía que eran malas, pero ¿qué demonios estaba haciendo Andrew? Quiero decir, en primer lugar, debería haber tomado una posición cuando me excluyeron de la cena familiar. Como demonios soy responsable de arruinar un evento al que no fui invitada, desde entonces no hemos hablado. Ni él ni yo hemos hecho ningún esfuerzo por resolver las cosas. Aunque en mi mente siento que ya estoy harta de ellos, en el fondo me saboteo pensando si realmente arruiné su reputación al rechazar su demanda. No lo sé, chicos. Actualización 1. Hola a todos, han pasado 2 meses desde mi publicación original. Estoy en mi semana 40, a punto de dar a luz. Así que, después de mi última publicación, me di cuenta de que he sido demasiado tolerante con mi esposo. 2 semanas después de ese incidente, tuve que ir a mi ecografía donde Andrew me acompañó. De camino a casa, intenté discutir la situación, pero él me pidió que siguiera adelante y me centrara en mi salud. Él también estaba normal en ese momento. Lo tomé positivamente, ya que no guardó rencor, pero en algún lugar sentí que su comportamiento era secreto. De todos modos, hoy, justo esta mañana, me desperté al ver a Andrew empacando sus maletas. Cuando abrí los ojos, estaba tratando de meter su traje de boda en una de sus bolsas. Me estremecí ante esa visión y casi le grité preguntándole la razón de la empacada. Dijo que se iba a Escocia para la boda de su hermana. Me quedé sin palabras. Quiero decir, ¿cuándo y cómo sucedió esto? Lo bombardeé con preguntas sobre cuándo se fijó la fecha, por qué no me informaron y, además, cómo podría dejarme en mi fecha de parto. Sí, mi fecha es mañana, intentó esquivar las preguntas lo mejor que pudo o responderlas con una sola sílaba. Le dije que simplemente no podía evitarme así. Estaba enojada, dolida, triste, conmocionada, todo al mismo tiempo. ¿Pueden imaginar que su esposo las deje solas con un niño pequeño en su fecha de parto? No puedo expresar más. No mentiré, no estaba tranquila. Le agarré los hombros y lo empujé para obtener una respuesta. Dijo que todo estaba planeado en el último momento y que tenía que ir. Los futuros suegros de su hermana insistieron en esa fecha en particular y él no podía hacer nada al respecto. Por supuesto, puede hacer todo al respecto. Puede faltar a la boda. Mientras estábamos en medio de esto, sonó el timbre. Andrew se apresuró a contestar como si esperara a alguien. Era su madre. Entró gritando a Andrew por llegar tarde. Arrastró sus maletas fuera de la habitación diciendo que no necesitaba empacar el resto de las cosas porque lo que faltara, lo podían comprar en Escocia. La frase sonó como si me estuviera burlando. Quería golpearle la cabeza en ese momento cuando se burló de mí. Me di cuenta de que era demasiado tarde para detener a Andrew o pelear por ello, así que volví a mi habitación, tiré el resto de la maleta de Andrew en la sala de estar y cerré la puerta. Escuché a mi suegra maldiciéndome a todo pulmón. Se fueron poco después de eso.
Entonces me di cuenta de por qué Andrew había actuado tan secretamente durante el último mes y yo pensando que estaba dividido entre mí y su familia. Estaba en un dolor profundo, tanto mental como físico. Llorando a todo pulmón, me di cuenta de que el caos despertó a mi hija Sarah. Ella vino a mí, me abrazó y dijo que estaría bien y que debería estar emocionada porque pronto tendríamos un bebé en la casa. Sus palabras inocentes derritieron mi corazón y la envolví en mis brazos. Pasamos el día jugando en la cama. Traté de mantenerme distraída, pero no importa cuán duro intentara, no podía superar el hecho de que Andrew me abandonó en esta condición. Me estoy desmoronando una y otra vez. He llamado a mi hermana para que se quede conmigo mañana porque no sé cuándo comenzará mi trabajo de parto. Tuve que hacer esta actualización hoy porque lo que pasó hoy me está ahogando. Deséenme un parto saludable y pacífico. Actualización 2. Hola a todos. Sé que ha pasado mucho tiempo desde mi última actualización. Primero que nada, estoy bendecida con un niño. Gracias. Así que, ese día, poco después de mi publicación, inicié sesión en mi Facebook y vi a Andrew publicando fotos felizmente de él y su familia disfrutando en Escocia. Simplemente no pude contenerme y me derrumbé. Era pasada la medianoche y Sarah estaba profundamente dormida. Fui al baño y dejé fluir mis emociones. Las había estado conteniendo durante todo el día frente a Sarah. Lloré durante casi una hora. Estaba al borde de desmayarme cuando me di cuenta de que mi fuente se había roto. De alguna manera, me arrastré a la sala de estar para llamar a la ambulancia. Tengo un recuerdo muy borroso y vago de lo que sucedió entre tanto. Lo siguiente que recuerdo fue estar en la ambulancia llevada al hospital. Cuando mi condición se estabilizó, grité el nombre de Sarah. La enfermera dijo que encontraron a Sarah llorando junto a mí mientras yo pasaba de la conciencia a la inconsciencia. Como la casa estaba vacía, trajeron a Sarah con ellos. La pobre alma estaba sentada en el frente con el asistente. Me sentí aliviada de que mi hija estuviera a salvo. Dentro de unos minutos de llegar al hospital, di a luz a mi hijo. La enfermera dijo que intentaron contactar a mi esposo, pero su número estaba fuera de servicio. Mi hermana llegó en las primeras horas de la mañana. Vivía a 120 millas de distancia. Cuando mi hermana supo sobre mi situación, me reprendió por no llamarla antes. Pensé que tenía un día. También me pidió deshacerme de Andrew lo antes posible. Como fui descubierta en tal situación por los oficiales del hospital, informaron a la policía sobre el mismo. La policía me preguntó si mi esposo me había abusado o agredido porque percibieron que fui abandonada en esa condición. Les dije la verdad, no fui agredida físicamente, pero sí mental y emocionalmente. Andrew fue acusado de negligencia. Su negligencia amenazó realmente 3 vidas, Sarah, mi bebé por nacer y la mía. Me da escalofríos pensar que podría haber salido mal ese día si no hubiera llamado a la ambulancia a tiempo. Me siento tan agradecida al Señor por mantenernos a salvo. Fui dada de alta 2 días después. Para entonces, mis padres también habían llegado. Vivían a 2.500 millas de distancia. Mis padres estaban decididos a demandar a Andrew y su familia por torturarme mental y emocionalmente durante el embarazo. Empacaron mis cosas de la casa mientras yo aún estaba en el hospital. Yo también ya no quería seguir con Andrew. ¿Quién querría un esposo así? Después de ser dada de alta, fui a mi ciudad natal con mis padres y mi hermana. Fue casi una semana después de mi parto cuando Andrew regresó a casa. Por su actividad en Facebook, parecía que habían extendido su estancia después de la boda para explorar Escocia. Me sorprendió ver lo despreocupado que estaba disfrutando sus vacaciones, sin preocuparse de que su esposa estaba a punto de dar a luz. No me llamó ni me envió mensajes durante ese tiempo. Yo tampoco lo molesté porque ya había planeado arruinarlo a él y a su familia. Una semana después de que él regresara, encontró la casa vacía, una notificación legal de divorcio y las acusaciones policiales. Tenía una semana para presentarse ante la policía y dar su declaración. Entró en pánico, me llamó 100 veces. No mentiré, disfruté viendo sus llamadas interminables y sus mensajes de voz suplicantes. Pronto recibí llamadas y mensajes de voz de mi suegra rogándome que hablara con ellos.
Le conté a mis padres sobre esto y ellos llamaron a Andrew y le pidieron que visitara nuestra casa. Voló a nuestra casa ese mismo día con su madre. Mis padres humillaron a ambos por torturarme y amenazaron con arruinar sus vidas. Andrew insistió en hablar conmigo en privado. Literalmente suplicó por perdón y reconciliación. Intentó manipularme emocionalmente diciendo que nuestros hijos necesitaban un padre y que no debería privarlos de felicidad. Le pregunté el género de nuestro segundo hijo y se quedó en silencio. Mi hijo tenía una semana de vida, pero su padre no sabía que había nacido. ¿Creen que un niño necesita ese tipo de padre? Su madre también suplicó perdón, diciendo que esos casos judiciales dañarían su reputación ante los nuevos parientes, los suegros de mi cuñada, pero no me importaba. Me reí de su razonamiento. Finalmente, cuando se les pidió que se fueran, insistieron en ver al recién nacido, pero no quería sus ojos ni su sombra sobre mis hijos. Mi padre los echó de la casa. Mientras tanto, contacté al nuevo esposo de mi cuñada en las redes sociales. Me presenté ya que nunca nos habíamos conocido. Para mi sorpresa, él también sospechaba de Andrew y su familia cuando me dejaron fuera de la cena familiar y de la boda con la excusa del embarazo. Le conté todo lo que me había pasado. Dijo que le sorprendió ver a Andrew relajándose durante la boda mientras dejaba a su esposa en labor de parto. Aunque era tarde, me preguntó sobre mi cuñada y le dije la verdad sobre su naturaleza y también sobre el asunto del pastel de manzana. Dijo que el comportamiento de ellos era realmente sospechoso, pero ahora tenía sentido para él. Aparentemente, mi cuñada se había presentado como una chef y mi suegra había apoyado sus mentiras, diciendo que tenían una cadena de restaurantes en el campo. Le revelé la verdad: su nueva esposa encantadora nunca había hervido un huevo. Él la llamó cazafortunas y me aseguró que mantendría nuestra conversación en privado. Le dije que no me importaba si revelaba que había expuesto toda la verdad. De hecho, quería que supieran que fui yo. Han pasado 10 meses desde ese día. Mi divorcio se finalizó la semana pasada. Obtuve una cantidad suficiente de manutención con base en la negligencia maternal y del niño, tortura mental durante el embarazo y riesgos para la seguridad. También obtuve una parte de la casa porque también había contribuido cuando compramos esa casa. A Andrew se le dio un ultimátum de 3 meses para pagar mi parte de la casa o de lo contrario se subastaría. Además, obtuve la manutención de los hijos. La parte interesante es que, poco después de mi conversación con el esposo de mi cuñada, recibí mensajes de mi cuñada acusándome de arruinar su vida. Más tarde me enteré de que su esposo había realizado una investigación sobre el trasfondo de la familia de mis suegros. La verdad salió a la luz de que no eran ricos como habían afirmado y mi cuñada también había mentido sobre muchas cosas, incluyendo su trabajo. Según la información de algunos familiares chismosos, los escoceses habían enviado de vuelta a la hermana de Andrew y habían solicitado el divorcio. La acusaron de lavado de dinero. Aparentemente, estaba robando dinero del casillero de sus suegros y enviándoselo a su madre. Su esposo la llamó cazafortunas porque ya le había sacado miles de dólares mientras salían. Disfruto de este chisme con una copa de vino. Le deseo al trío, mi esposo, mi suegra y mi cuñada, una feliz vida de chismes en la pobreza.